Todo por Jesús en espíritu de reparación. Buenos días, chicos. Soy Isabel Chávez Salazar. Nos reencontramos a través de esta plataforma adaptándonos a lo que es y será nuestra nueva forma de aprendizaje en línea. La crisis del coronavirus nos ha cambiado la vida a todos. El confinamiento nos iguala en el encierro y en las limitaciones, que por mucho que tengamos necesidades distintas, una de las partes más dolorosas de la crisis de esta pandemia será perder experiencias importantes, como las visitas a las familias, las salidas, la interacción con los amigos en la escuela, las fiestas, las celebraciones de cumpleaños, graduaciones, visitas, en fin. Por otro lado, los padres reportan que se sienten presionados y confundidos acerca de cómo ayudarlos con el aprendizaje en línea. Mantenerse al día con las expectativas de la escuela es y será un desafío. Yo diría que no se trata de ser rígidos ni excesivamente exigentes, pero sí de tener una serie de hábitos que se repitan y que nos ayuden a organizarnos y a estructurar el día. Cada casa es un mundo. La cuarentena se alarga y se pone un poco más difícil, pero creo que sufrimos más por los efectos de la cuarentena que por los efectos de la pandemia, sin darnos cuenta que nos estamos olvidando del sentido de la misma, del sentido de la cuarentena, del por qué estamos haciendo todo esto. Nos olvidamos que la cuarentena es un intento de solución, no un problema en sí. Esto sería, hablando en sentido figurado, como si nos hubiéramos roto un brazo y nos hubieran puesto un yeso y estuviéramos todo el día quejándonos de que el yeso me molesta, el yeso me pica, me fastidia, y si seguimos quejándonos y diciendo, es que no puedo mover mi brazo porque me pusieron el yeso. Pero no es así. No estoy viendo lo que realmente es el problema. No estoy moviendo mi brazo porque lo tengo roto, no por el yeso. El yeso es un medio para curar mi brazo y restablecerlo. El yeso está para proteger mi brazo. Y cuando ya esté sano, volveré a moverlo y volveré a tener mi brazo con normalidad. La cuarentena es así. Es algo que se da para que no nos hagamos daño, para que no nos lastimemos, para protegernos. Es como un yeso que nos ayuda a recuperarnos. Nos restringe, nos limita y es molesto, es verdad. Pero no podemos olvidar que en el fondo esto que estamos viviendo, este aislamiento social, nos ayudará a protegernos y cuidarnos. Miremos todo esto como una experiencia que nos va a fortalecer, nos va a ayudar a crecer, a madurar, a readaptarnos y reinventarnos. En la medida que podamos cumplir con compromiso y responsabilidad todo esto, porque también debemos de pensar que en un tiempo, esto también pasará y será para un mañana y un futuro mejor.
¿Eres de los que no ve el peligro cuando sales de casa, a pesar del aislamiento social? Y si tuvieras el poder de ver el coronavirus, te cuidarías, ¿verdad? No necesitas un superpoder para cuidarte y proteger a tu familia. Usa mascarilla al salir, evita tocar superficies, mantén más de 1 metro de distancia de los demás, no te toques la cara y lávate las manos al volver. El virus es invisible, sus consecuencias no. Gobierno del Perú. El Perú primero. En esta sesión trabajaremos la competencia Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Desarrollando el desempeño, participa en acciones colectivas orientadas al bien común de la nación peruana y a la promoción y defensa de los derechos humanos. Es miércoles por la mañana, te asomas por la ventana de tu casa y ves a la vecina saliendo de su casa con la bolsa del mercado y llevando además a una niña y a su perrito. Te detienes y piensas, ¿por qué tiene que salir con su niña y llevar también al perro? Seguro que esta situación te ha sido familiar y has notado cómo más de una persona desacata la orden y las condiciones de la cuarentena. ¿Termina esto siendo más importante para ellas y ellos sus necesidades individuales que el bienestar común de todo un país? ¿Cómo reaccionas frente a esta situación? ¿Salud o libertad? ¿Pueden estos derechos estar en conflicto? Los derechos son normas reconocidas socialmente que expresan libertades o posibilidades que tienen las personas de hacer algo. Por ejemplo, expresar su opinión públicamente. Como toda norma, un derecho pretende orientar la acción de las personas. En cualquier sociedad existen alguna forma de derecho, pero es solo en el caso de las sociedades democráticas que los derechos tienen un carácter universal. Es decir, que se le reconocen derechos a toda persona por el simple hecho de ser persona. De ese modo, los derechos permiten una vida digna. La aprobación de estos decretos de emergencia genera el conflicto entre el derecho a la salud y el derecho a la libertad individual. En este caso se expresa un problema ético y por lo tanto exige una reflexión ética sobre qué derecho es más importante. A diferencia de un dilema moral, aquí no entra en conflicto valores personales o de una comunidad o colectivo. En este caso, el problema tiene una dimensión distinta, pues se ven implicados principios éticos. Cuando los derechos tienen carácter universal, se entienden como principios éticos y en ese sentido deberían ser incuestionables y obligatorios. Tanto el derecho a la libertad individual como el derecho a la salud comparten estas características. Ahora los invito a ver este pequeño video. Movilidad humana. Los gobiernos deben asegurar que todas las personas internamente desplazadas tengan acceso al agua, al saneamiento, a instalaciones de higiene personal, a alimentación y a viviendas adecuadas. Deben ser informadas sobre los riesgos, la prevención y el tratamiento de la enfermedad. En los campos, las medidas preventivas y de respuesta deben ser adoptadas basadas en evaluación de riesgos que involucren a la población de dichos lugares. Es posible que sea necesario llevar a cabo una replanificación de los campos que tome en cuenta los imperativos de salud de las autocuarentenas, al tiempo que se asegure que la distancia social no se traduzca a falta de apoyo hacia las personas más vulnerables. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El 11 de marzo del 2020,
La Organización Mundial de la Salud declaró que un brote de enfermedad por coronavirus COVID-19, identificado por primera vez en diciembre de 2019 en Wuhan, China, había alcanzado el nivel de pandemia mundial, citando su preocupación por los alarmantes niveles de propagación y gravedad. La OMS pidió a los gobiernos que se tomasen medidas urgentes y contundentes para detener la propagación del virus. El derecho internacional de los derechos humanos garantiza que todas las personas disfruten del derecho al más alto nivel de salud y obliga a los gobiernos a adoptar medidas para prevenir las amenazas a la salud pública y brindar atención médica a quienes la necesiten. Las normas de derechos humanos también reconocen que en el contexto de serias amenazas a la salud pública y emergencias públicas que pongan en peligro la vida de una nación, las restricciones a algunos derechos pueden justificarse siempre y cuando tengan una base legal, sean estrictamente necesarias según evidencias científicas y no sean arbitrarias ni discriminatorias en su aplicación. Sean de duración limitada, respeten la dignidad humana, estén sujetas a revisión y sean proporcionales para lograr su objetivo. La magnitud y gravedad de la pandemia COVID-19 claramente asciende al nivel de una amenaza a la salud pública, que podría justificar restricciones a ciertos derechos, como los que resultan de la imposición de la cuarentena o aislamiento social, que limitan la libertad de movimiento. Al mismo tiempo, una cuidadosa atención a derechos humanos, como la no discriminación y principios de los derechos humanos como la transparencia y el respeto a la dignidad humana, puede fomentar una respuesta efectiva en medio de la agitación y los trastornos que inevitablemente resultan en tiempo de crisis, así también como limitar los daños que pueden provenir de la imposición de medidas demasiado generales que no cumplen con los criterios anteriores. Derecho a la salud. El derecho a la salud, tal como lo garantiza la Declaración Universal de Derechos Humanos, establece el derecho a acceder a atención médica, el derecho a acceder a información, la prohibición de la discriminación en la prestación de servicios médicos, la libertad para recibir tratamiento médico no consentidos y otras garantías importantes. La mayoría de los estados han ratificado al menos un tratado de derechos humanos que obliga a garantizar el derecho a la salud. Esto significa, entre otras cosas, que tienen la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para la prevención, tratamiento y control de la enfermedad. En el contexto de la propagación de una epidemia, esto significa garantizar asistencia preventiva, así como bienes y servicios a disposición de todas las personas. La contención de la pandemia es importante, pero también lo son la prevención y el tratamiento. Por eso es por lo que el derecho a la salud es una parte fundamental de la respuesta. Conclusiones. Las medidas dadas por los gobiernos deben garantizar el derecho a la vida, la salud, la vivienda y a un nivel de vida adecuado, así como el acceso a alimentos y agua, especialmente para aquellas personas que corren mayor riesgo y para quienes el costo de la crisis sanitaria es particularmente elevado. Se debería prestar apoyo específico a las personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo, así también como a las personas sin hogar. Los trabajadores y trabajadoras con bajos salarios y del sector informal deberían ser objeto de apoyo prioritario. Se debería tener en cuenta las necesidades específicas de las personas con discapacidad, los ancianos y las personas en prisión o detención. Finalizo esta sesión dejándoles con este video que concentra toda la clase del día de hoy.
Actividades para el alumno. Responde las siguientes preguntas. ¿Alguna vez sentiste que tu libertad individual se ve restringida? ¿De qué manera? ¿Qué valores aplicas para una mejor convivencia en tu casa? ¿Consideras que el gobierno está tomando las medidas correctas en el área de la salud y los ciudadanos están colaborando con ellas? Fundamenta tu respuesta. No te olvides elaborar en tu cuaderno un organizador gráfico sintetizando las ideas más importantes de la clase. Puedes ayudarte del Word que tienes anexado en la clase. No olvides que podrás anotar tus tareas en la sección Trabajo en clase. Una vez ubicada la tarea, podrás descargar un Word con las preguntas, responderlas y subir tu documento al Classroom. Tienes hasta el viernes para hacerlo. Todas las tareas tienen calificación. Bueno, querido estudiante, de esta manera terminamos la sesión de hoy. No te olvides, sé creativo y organízate en casa. Te dejo con el siguiente pensamiento. No olvidemos que en la educación todos aprendemos. Familias, educadores, jóvenes y niños. Así que hagamos lo posible. Hasta el siguiente miércoles, chicos. Todo por Jesús, en espíritu de reparación.